infierno de Hazbin Hotel no es un lugar de castigo eterno, es un escenario saturado de ruido, deseo, culpa y espectáculo. Desde su concepción, la serie propuso una idea incómoda y provocadora, y sin embargo creativa y diferente. La redención de los condenados envuelta en humor ácido, música exuberante y atrayente con una estética heredada del caos de internet, Tumblr para ser exactos, pero fuera de la pantalla, ese infierno encontró un reflejo inesperado, su propio fandom. Acompáñenme en este video hablando de uno de los fandoms más tóxicos después del de Undertale y Steven Universe, mientras dibujo a Miose Samael. Sin decir nada más, vamos a empezar. La serie nos presenta a Charlie Morningstar, la princesa del infierno, en su empeño por cumplir su sueño aparentemente imposible, abrir un hotel llamado Happy Hotel, después renombrado a Hazbin Hotel. El nombre del Hotel Hazbin es un juego de palabras de Asbeen, cuyo objetivo es rehabilitar a los demonios pecadores, debido a la sobrepoblación. El infierno sufre una purga anual en la que los ángeles, liderados por Adán, descienden del cielo y asesinan a los pecadores. Charlie encuentra eso angustiante y desea hallar una solución más pacífica al problema de la sobrepoblación. Su meta es que sus clientes salgan del infierno con almas redimidas y sean aceptados en el cielo. Con la ayuda de su devota gerente y novia Baggy, y su reacio primer cliente y actor de cine pornográfico Angel Dust, está decidida a hacer realidad su sueño. Pero cuando su propuesta en televisión en directo sale mal, su plan atrae la atención del poderoso demonio de la radio Alastor, quien, encontrando ridícula su creencia en la redención, ayuda a Charlie a dirigir el hotel para su propia diversión. El fandom de Hazbin Hotel nació como un refugio creativo y terminó convirtiéndose en un campo de batalla cultural, donde la pasión, la moralización extrema y la visibilidad masiva chocaron de forma constante. En ese proceso, el fandom no solo acompañó la obra, la modeló, la presionó y en ocasiones intentó poseerla. Hablar del fandom de Hazbin Hotel es hablar de una parte fundamental de la cultura digital contemporánea, pero vamos a dar un repaso por todo lo que hizo que ese fandom creciera, al igual que su proyecto. Si queremos hablar de Hazbin Hotel, tenemos que hablar primeramente de su creadora. Vivian Medrano es una artista salvadoreña estadounidense que personifica la era del creador total. Formada en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, la SVA, su estilo no nació de la nada. Es una mezcla vibrante de la estética de los años 90, el teatro musical de Broadway, el arte de Disney de la era del Renacimiento y una pizca de cultura furry y gótica del internet. Antes de los millones de suscriptores, Vivian era una usuaria más de las plataformas como Tumblr y DeviantArt. Lo que la diferenciaba era su disciplina casi sobrehumana. Mientras otros artistas subían bocetos ocasionales, ella estaba construyendo bibliotecas enteras de personajes, reglas de mundos y guiones gráficos. Vivian no solo dibujaba, ella proyectaba su energía es caótica, colorida y por encima de todo, ambiciosa. Demasiado ambiciosa. Mucho antes de que Charlie Morningstar abriera las puertas de su hotel, existió su fobia. Este fue el primer gran universo de Vivian, nacido originalmente en un webcomic del 2002. La historia se centra en Cameron, una joven nerviosa y con una fobia extrema a los animales, de allí el título, que por desesperación acepta un trabajo como consejera en una escuela, el Giro. La escuela estaba en Safe Haven, una ciudad oculta poblada por animales antropomórficos, demonios, ángeles y criaturas mitológicas. Su fobia fue el campo de entrenamiento donde Vivian perfeccionó sus diseños. Si miras el cómic hoy verás las almas de sus futuros éxitos. JJ, una novia festera que protagonizó el famosísimo video musical de Daeyeon del 2014, el cual se volvió viral y puso a Vipsipop en el mapa de la animación global. Los Ángeles y Demonios fue donde Vivian empezó a jugar con la idea de los seres celestiales y los infernales. No son necesariamente como dicen las escrituras, sino individuos con personalidades complejas y a menudo desastrosas. En su fobia, Vivian consolidó su estilo, extremidades largas y delgadas, movimientos exagerados y una paleta de colores que parece haber explotado en una tienda de caramelos. Hay mucha saturación de rojo, por lo menos en Hazbin Hotel. Auxilio. El mundo era denso, lleno de detalles en el fondo y personajes secundarios que tenían tanto carisma como los protagonistas. Pero, ¿por qué es tan importante su fobia para entender el fandom actual? Porque fue en este universo donde Vivian se dio cuenta de que su verdadera pasión no era la fantasía urbana escolar, sino lo más oscuro y lo adulto. Con el tiempo, Vivian decidió poner a su fobia en pausa, aunque lanzó un corto animado llamado Bad Luck Jack en 2020 para cerrar algunas etapas, porque en su mente ya estaba el Hick, una versión temprana del infierno. Personajes que originalmente iban a ser parte de su fobia
fobia como el mismísimo Angel 2, que eran demasiado adultos o demasiado oscuros para ese tono, lo que le llevó a separarlos y crear un universo propio para ellos llamado Hazbin Hotel. Para los fans más antiguos, su fobia es el libro sagrado, en donde aprendieron a amar la forma en que Vivian narra historias de inadaptados que intentan encontrar su lugar en el mundo que los asusta. Sin la insegura Cameron caminando por las calles de Safe Haven, nunca habríamos tenido a Charlie intentando redimir pecadores en el infierno. Vivian pasó de ser una chica con una tableta gráfica en su habitación a una showrunner de una serie número 1 en el mundo, pero en el fondo sigue siendo la misma artista que cree que los monstruos son las criaturas más humanas que existen. El 28 de octubre de 2019, el piloto de Hazbin Hotel apareció en YouTube y detonó una reacción inmediata. En menos de una hora, el video comenzó a circular por Twitter, Tumblr, Discord y Reddit como un secreto compartido a gritos. No es una serie tradicional, era un manifiesto de animación indie con ambición de fenómeno. El fandom emergió de manera orgánica y acelerada, y no solo por Hazbin Hotel, habían muchos factores a tomar en cuenta. Vivian, mejor conocida como Bipsipot, se convirtió rápidamente en un eje simbólico, y no solo era la creadora, era la prueba viviente que el internet podía gestar una producción con aspiraciones profesionales sin pasar primero por el filtro de los grandes estudios. Bipsy también fue conocida por diversos videoclips antes de mencionar o siquiera pensar en Hazbin Hotel como un proyecto grande. La reconocían más por su videoclip animado Die Young, que actualmente no se encuentra en su canal, la animación de Timber o Song of 666, además de los varios speedpaint de sus personajes, expresando un estilo inspiracional para muchas generaciones en ese tiempo. No hubo campaña de marketing tradicional, hubo descubrimiento y con él una sensación colectiva de pertenencia temprana. Ver Hazbin Hotel en el 2019 implicaba estar antes, formar parte de algo que aún no había sido tocado por la industria. Durante sus primeros años, el fandom de Hazbin fue un estallido creativo sin precedentes. Fanarts, animaciones completas, doblajes, canciones originales, cómics y reinterpretaciones inundaron las plataformas. El fandom no se limitaba a consumir, producía. Personajes como Angel 2 y Alastor se convirtieron en íconos remezclables. Cada artista parecía dialogar con los demás en un lenguaje visual compartido. Para muchos jóvenes creadores, Hazbin Hotel fue una escuela informal de animación y narrativa. Aquí, el fandom funcionó como una comunidad de aprendizaje y validación, un espacio donde el talento encontraba público antes que juicio. Si el fandom de Hazbin Hotel fuera una nación, la creatividad sería su lengua oficial. A diferencia de otras comunidades donde el consumo es pasivo, aquí la audiencia no solo mira a la serie, la disecciona, la expande y en muchos casos la reconstruye. Este idioma común es lo que ha mantenido viva la llama durante los años de silencio y lo que permite que fans de diferentes países e idiomas se entiendan a través del arte. Es impresionante la cantidad de artistas que crean versiones alternativas de los personajes. Por ejemplo, ¿y si Alastor fuera un ángel o si Charlie fuera una humana? Estas variantes permiten que la comunidad explore conceptos filosóficos que la serie aún no toca. Debido a que las temporadas de la serie son cortas, el fandom utiliza la escritura para profundizar en lo que no se ve en pantalla. Muchos fans escriben el pasado de Angel 2 o la soledad de Hoss como una forma de procesar sus propias vivencias. Antes de que Amazon explicara cómo funciona el cielo o el infierno, el fandom ya había creado teorías complejas sobre jerarquías de los pecados, las cuales se volvieron canon dentro de la propia comunidad antes de que la serie los confirmara o desmintiera. El estilo de Bipsipop es tan distintivo que ha creado una escuela de dibujo propia. Miles de jóvenes artistas aprendieron a dibujar anatomías elásticas y ojos expresivos tratando de imitar el estilo de la serie, creando una cohesión visual en todas las redes sociales. Artistas como Paranoid DG han creado canciones tan icónicas para personajes secundarios que muchos fans nuevos se las confunden con la banda sonora oficial. Esto demuestra que el fandom tiene poder de añadir capas al canon, como la canción de Adit, que pasó de ser una fansong a convertirse en una canción canon dentro de la serie. La ausencia prolongada de noticias oficiales transformó lentamente el entusiasmo en ansiedad. El silencio creativo, inevitable en una producción profesional, fue interpretado por sectores del fandom como abandono, traición o promesa incumplida. Las teorías proliferaron, las expectativas se inflaron, y el fandom comenzó a fragmentarse en tribus, defensores acérrimos, críticos constantes y observadores desencantados. En este punto, el fandom dejó de hablar sobre la obra y comenzó a hablar desde la obra, proyectando en ella frustraciones personales y colectivas. Hasta que
finalmente llegó el día. Has Been Hotel empezó a ser producida por Spindlehouse Toons, Bento Box Entertainment y A24 en asociación con Amazon MGM Studios. Fue estrenada el 18 de enero del 2014 por Amazon Prime Video. La serie sigue los conocimientos del episodio piloto que se estrenó en YouTube el 28 de octubre del 2019. Inicialmente, su estreno estuvo programado para el verano del 2023, pero se vio retrasado debido a que aún no contaban con una distribuidora, marcando así un antes y después en diseño de personajes y animación, además de un elenco excelente, tanto actores como actrices que han sido reconocidos por papeles importantes. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos a Stephanie Beatriz, que además de ser la voz detrás de Baggy, hace de un personaje de nombre Rosa Díaz en una sitcom de nombre Brooklyn Nine-Nine. En 2021 prestó su voz para interpretar a Mirabel Madrigal en la película de Disney Encanto. Kimiko Glenn, que hace a Nifty, es una actriz estadounidense e intérprete de Broadway conocida por interpretar a Brooke Soso en la serie de Netflix Orange is the New Black. Ha interpretado papeles de doblaje como Lena en Pataventuras, Penny Parker en Spider-Man Un Nuevo Universo, Stephanie Stillon en BoJack Horseman y Bridget Yoshida en Close Enough. Amir Talai, quien es la voz de Alastor, interpretó en Kung Fu Panda La Leyenda de Po a Grulla, reemplazando a David Cross. Y Alex Bridgman, quien hace la voz no de uno ni de dos, sino de 3 personajes en el Hellverse, siendo Adam, Sir Pentius y Fizaroli en Helluva Boss. Es mejor conocido por su trabajo en teatro musical, específicamente como Dewey Finn en la adaptación musical de School of Rock y el personaje principal en Beetlejuice el musical, entre otras excelentes propuestas de voz para personajes tan icónicos que lleva esta grandiosa serie. Con el crecimiento del fandom llegó el escrutinio. Bipsy Pop pasó de ser una creadora admirada a figura pública permanentemente juzgada. Acusaciones sobre representación problemáticas, humor ofensivo y dinámicas laborales comenzaron a circular con fuerza. El ataque a Vivian es uno de los casos más documentados de la cultura de la cancelación y acoso persistente en la comunidad de animación. No se trata de un evento aislado, sino de una acumulación de críticas que mezclan controversias reales, malentendidos y desinformación. Un factor que ha alimentado el fuego es la tendencia de Vivian a responder a sus críticos. Al no tener una formación formal en relaciones públicas, ha interactuado directamente con haters en Twitter. Al responder a críticas menores, algunos usuarios la perciben como alguien que no acepta comentarios negativos, lo que genera un ciclo de respuestas agresivas por ambas partes. La situación llegó a tal punto que, en 2024 y 2025, ella y varios miembros de su elenco han tenido que borrar o abandonar temporalmente aplicaciones como Twitter debido a amenazas de muerte y doxeo. Sin olvidar que también se metió contra Scott Cawthon por una estupidez y salió mal parada, ya que poco después anunció que dejaba de ser la cabeza principal de FNAF y la gente le cayó encima a ella culpándola. Aún no sé si fue mal timing que pasó una cosa muy cerca de la otra. Todo comenzó cuando se filtraron las donaciones políticas de Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's. Se reveló que había donado grandes sumas de dinero a políticos del Partido Republicano en Estados Unidos, incluyendo a Donald Trump. El problema no fue solo la crítica, que es necesaria en cualquier obra, sino su transformación en linchamiento clínico. Cada nueva acusación reactivaba debates que rara vez buscaban resolución. El problema, muchos de estos políticos tenían agendas consideradas anti-LGBTIQ+. Dado que gran parte de la comunidad de Five Nights at Freddy's es queer, muchos fans se sintieron traicionados. Scott respondió con una carta en Reddit diciendo que, aunque era cristiano y conservador, amaba a su comunidad, pero que no se disculpara por sus posturas políticas. Poco después, anunció su retiro, aunque luego regresó de forma parcial. En medio de este incendio digital, Bipsy Pop publicó un tweet o un hot take que volvió a encender la mecha. Vivian, que es abiertamente bisexual y cuya obra es un pilar de la representación LGBTIQ+, no de la mejor forma, pero representación hay, criticó la postura de Scott. Básicamente dio a entender que era contradictorio decir que amaba a sus fans LGBT mientras financiaba a personas que trabajan activamente en contra de sus derechos, lo cual es una postura completamente respetable. La forma en que lo hizo no fue la mejor, pero es una postura respetable. La respuesta fue inmediata y extremadamente violenta por parte de los factores más radicales de la comunidad de Five Nights at Freddy's y detractores de Bipsy Pop. Los fans de Scott la atacaron diciendo que ella no tenía derecho a hablar, porque ella misma había sido cancelada en el pasado por diversas polémicas, como sus antiguos dibujos o acusaciones de mala gestión.
Lo más grave fue que, en represalia por los comentarios sobre Scott, Vivian fue doxiada. Sus datos personales, incluyendo su dirección privada, fueron filtrados en las redes sociales. Se creó una narrativa de nosotros contra ellos. Si apoyas a Scott, eras visto por algunos como homofóbico. Si apoyas a Bibsy, eras visto como un progre acosador que causó el retiro de su creador querido. Esto se convirtió en un ejemplo de cómo el debate político en internet puede saltar de las opiniones a la criminalidad. El fandom exigía pureza moral absoluta, mientras que ellos no cargaban con el ejemplo. La etapa más oscura del fandom se manifestó internamente. Gatekeeping, acoso a artistas, cancelaciones por chip o interpretaciones incorrectas, y una vigilancia moral constante marcaron la convivencia. El fandom dejó de ser un espacio creativo y se convirtió para muchos en un tribunal. La paradoja era evidente: una obra que habla de redención generaba una comunidad con escasa tolerancia al error. Steven Universe, who are you? Uno de los casos más fuertes de toxicidad radica en los chips, y por chips me vengo a referir a los que están fuera del canon, tales como el Chalastor o el Radio Apple. Si lo ponemos en ejemplos más recientes, Radio Static también sufre de esto, más que nada por las peleas absurdas del Radio Apple. Al principio, estos chips no tenían nada de malo. Era como cualquier otro que unió al fandom en el piloto y en la primera temporada de la serie. Pero poco a poco, los fans de estos chips fueron rompiendo fronteras de lo que estaba socialmente correcto. Hablemos primero del Chalastor, el chip por excelencia del piloto, conformado por Charlie Mane, ahora Morningstar, y Alastor. Esta chip nació por la dinámica tan explosiva que tuvieron estos personajes en el piloto, aunque si me toca decirlo a mí, es un chip muy huevo sin sal, sin miedo a la funa. Y también la relación se fue transformando a una de padre e hija de forma simbólica, retratado en la propia canción de la primera temporada, House Greatest Dad. Pero quitando eso, cuando se vio el piloto, la relación entre Charlie y Baggy era ambigua. Aunque para mí era algo muy obvio, pero bueno, patata. Bueno, si analizamos bien el piloto, además de lo obvio y lo ambiguo, el ship era más sólido y estable en comparación a la pequeña polémica que este recibió en la segunda temporada con la canción Easy. Y la verdad, estoy de acuerdo un poco aquí. Y no fue hasta que la propia Bibsy confirmó que ellas eran una pareja, cosa que a los fans del Chalastor no les gustó para nada. Desde allí, el odio hacia Baggy comenzó a ponerse peor, y comentarios tales como que Baggy era una pésima novia porque no deja a Charlie soñar se volvieron muy frecuentes. De lo que he podido ver en mis años de Twitter, en la época donde solo estaba el piloto, el fandom de Chalastor parecía una secta. Detestaban cualquier otro chip con Charlie o Alastor, como el Radio Dus, que nació también en el piloto gracias a una interacción chistosa entre Angel Dust y Alastor, o el propio Shaggy. Este tipo de comportamientos llegó a tal punto de que la propia Bibsy, la misma que dice que podemos chipear libremente, detestara al Chalastor. Y a día de hoy, los mismos fans del chip se indignan por este hecho, como si no fuera su propia culpa de que esto pasara. Ahora, lo mismo está pasando con el Radio Apple. Un chip que se volvió el enemies to lovers por excelencia de la temporada 1, se volvió en uno de los más tóxicos por esto mismo. Fans creyéndose con el poder moral de decir que no puedes chipear a Alastor o a Lucifer con otro. ¿Por qué? Porque sus huevos dijeron Simón prácticamente. Y aunque actualmente el Radio Static hasta tenga más sentido que el propio Radio Apple, solo se demuestra que no hay una conexión real por parte de Alastor y por el lado de Vox. Bueno, Vox, perdón, pero te irá bien en el bote. Y también que el fandom reaccionó cuando Bibsy confesó que le gustaba el Radio Apple, pero que no lo hacía realidad en su serie porque canónicamente no estaría bien, y pues, es cierto. Sé que en la parte de chips iba a hablar únicamente de chips no canon, pero tenemos que hablar de uno que sí es canon. Voy a hablar del Shaggy, el chip que el fandom puede o odiar a muerte o amar sin dudas. Como dije anteriormente, en el piloto muchas personas veían su relación ambigua, y cuando Bibsy dio a conocer que ellas dos eran una pareja, la gente se empezó a quejar de su dinámica, de que no parecen novias, de que parecen más amigas y bla bla bla. En la primera temporada de la serie se nos da a entender que ellas dos llevan más de 3 años de relación, a lo que yo digo que las quejas de que no parecen novias a este punto son estúpidas. No toda relación tiene que estar en una eterna fase de luna de miel para que sea válida. Con los años tú vas conociendo a la persona, sus puntos fuertes y débiles, hay peleas y reconciliaciones. Hasta a mí me pasa. Creo que por cómo trato a mi pareja casi todo el tiempo, si no digo que es mi novia pensarían que solo somos mejores amigas. Si bien la relación de Charlie y Baggy sí tiene un punto débil, que es la propia escritura de la pareja. Más que todo, la escritura de Baggy. O la inexistente escritura de Baggy. Y ahora vamos
vamos al meollo del asunto con esta chip. La canción Easy de la segunda temporada fue la canción más polémica después de Poison. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque el hecho de que supuestamente Baggy ignore los sentimientos de Charlie para acostarse con ella. Y aquí me quiero detener un buen rato. No, Baggy no invalidó el sentir de Charlie, porque si hablamos de invalidar, Charlie lleva ignorando deliberadamente a Baggy desde el primer capítulo de la temporada. Charlie estaba pasando por demasiado estrés, estaba en un colapso, y Baggy, para darle un momento de no pensar, pues se le lleva a coger, seamos sinceros. Podrás decir que el corte para dar paso a la canción es anticlimático, y sí, obviamente el corte lo es, pero no por ese corte Baggy instantáneamente es un monstruo que solo piensa en callar a su pareja con sexo, porque si de verdad piensa que así es el personaje de Baggy, pues tienen que volverle a dar un repaso a toda la serie. Y ahora vamos con casos de toxicidad dentro del propio fandom. El primer caso que les voy a contar sucedió en YouTube e Instagram por parte del infame youtuber Plexpero. Sí, ese mismo que acostó hasta lastigo a varios artistas por usar referencias para sus dibujos. Este youtuber en un video dio a relucir que una persona estaba copiando y plagiando el estilo de Bipsy. Este es el caso de la artista llamada Phobia Circus 15 o actualmente llamada The Rat Neon. Y esto sucedió alrededor del 2019-2020. En ese video la acusa de todo lo malo y le dice de todo, haciendo que la propia artista pusiera todas sus redes en privado, ya que en ese momento Plexpero tenía casi 100k de suscriptores en YouTube y Phobia apenas si llegaba a los 10k en Instagram. Este youtuber incluso llegó a fakear una conversación con la propia Vivian, donde supuestamente estaba de acuerdo con él. Gracias a todo esto, la comunidad de arte se unió una vez más para apoyar a Phobia, y como era de esperar, todo el quilombo llegó al lado de habla inglesa de todas las redes sociales, así que esta funa no quedó impune. Actualmente Phobia tiene un estilo completamente diferente al que tenía en un principio, y se mudó completamente a Blue Sky para escapar de la toxicidad de Twitter. Muy bien, vamos a hablar de un caso que pasó dentro de la cloaca que es Twitter. Esto pasó el 30 de marzo del 2024. La artista Rifox Art hizo una versión de Alastor si estuvieras en el cielo. Todo muy normal, ¿no? Pues no, porque un artista más grande que ella la acusó de plagio. Y ustedes se preguntarán, ¿qué plagió? ¿El diseño? ¿Los colores? Y la respuesta es un rotundo ¡no! Lo que le copió fue ¡una pose! Así es, mis queridos espectadores. El artista Sato Rojas se enojó porque supuestamente le copiaron una pose, llegándole un hate injustificado a la artista pequeña. Muchas personas en Twitter estaban indignadas ya que el meme de Let Me Out es un clásico. Le dieron a entender que acusar a un artista por plagiar una pose es ridículo y le cayó una ola de hate masivo que hasta tuvo que suspender su cuenta por un día y borró los tweets relacionados a este. Actualmente, Sato resubió su versión de Alastor en el cielo, pero borrando la parte del meme. No sabemos por qué y yo no estoy aquí para irle a preguntar. Se quedó como otro caso de gente gringa creyeron que inventaron el agua. Vaya sorpresa. Muy bien, hablemos de un tema que siempre enciende al fandom. Para mal. Muchos fans dentro de la comunidad LGBT sienten que dibujar a Alastor en situaciones sexuales es una forma de borrado asexual, dado que la representación asexual es extremadamente rara en estos medios. Los fans sienten la necesidad de proteger la integridad del personaje. Para este grupo, el arte no safe for work no es solo un dibujo, sino una falta de respeto a una identidad que rara vez se ve validada. Los artistas suelen argumentar que el fandom es un espacio de fantasía y que el contenido fanmade no afecta al canon de la serie. Muchos utilizan el argumento de que la sexualidad es un espectro, ya que existen personas asexuales que tienen sexo, o simplemente aplican la regla de si existe, hay porno, o sea, la regla 34, independientemente del canon. En plataformas como Twitter, TikTok y Tumblr ha resurgido con fuerza lo que se conoce como purity culture o cultura de la pureza. Esto ha llevado al acoso dirigido a artistas. Muchos ilustradores han recibido amenazas de muerte, intentos de doxeo o campañas de reporte masivo simplemente por publicar arte sugerente de Alastor. Los detractores justifican el odio alegando que están defendiendo la moralidad o el diseño original del personaje. Irónicamente, Alastor es uno de los personajes
personajes más populares y sexualizados por el fandom. Su diseño elegante, su voz radiofónica y su aura de peligro lo convierten en el blanco perfecto de los crushes de los fans. Esta desconexión entre su asexualidad y su atractivo para la audiencia crea una tensión constante. Cuando un artista materializa ese deseo en un dibujo explícito, se convierte en el pararrayos de toda frustración de quienes quieren mantener el personaje puro. Bibsy ha tenido una postura generalmente abierta respecto al contenido de los fans. Ella ha declarado en varias ocasiones que, aunque Alastor es asexual en la serie, no le molesta lo que los fans hagan en sus propios espacios creativos. Sin embargo, esta bendición de la creadora no ha detenido el odio. Al contrario, a veces los haters también atacan a Bibsy por no ser más estricta con las reglas de su propio universo. Si bien estar en contra del borrado de una sexualidad es una lucha completamente factible, y más en contra del borrado de la sexualidad, siendo esta la menos representada tanto en pantallas como a nivel social, pero atacar a otros artistas no te hace ver bien ni como persona ni como artista. Puedes explicar una problemática real en el fandom sin atacar o denigrar a otra persona. Muchos haters atacan la serie diciendo que glorifica el pecado o que es muy obscena. Sin embargo, lo curioso es que en series de animación para adultos con protagonistas hombres heterosexuales y violentos suelen recibir menos ataques por su moralidad que una serie donde el conflicto principal es la redención y el amor diverso. Steven Universe, who are you? Si bien su guión muchas veces se puede reducir a chistes con malas palabras de por medio, el tratar de desacreditar únicamente por eso, cuando, como he dicho anteriormente, infinidad de series para adultos se reduce a exactamente eso, es algo hipócrita. Es una serie como cualquier otra con sus puntos fuertes y débiles, pero si para criticarla reduces todo a un solo punto malo, como lo puede ser el guión, pues pierdes un poco de tu credibilidad, ya que la serie tiene un montón de cosas que pueden mejorar, como la escritura de su protagonista y de su pareja. La llegada de Hazbin Hotel a Amazon Prime marcó un antes y un después. La obra dejó de pertenecer exclusivamente al fandom original y se abrió a una audiencia global. Esto generó un conflicto inevitable, el choque entre veteranos que sentían propiedad simbólica y nuevos espectadores sin contexto previo. Cambios de voces, tono y ritmo narrativo fueron vividos por algunos como una pérdida de identidad. Los veteranos, que son aquellos que estuvieron desde el 2019 o antes siguiendo el cómic de Zoofobia, a menudo desprecian a los nuevos seguidores, acusándolos de no entender el verdadero origen de los personajes o de ser superficiales por solo conocer la versión de la serie oficial. Se usa el término locals de forma respectiva para referirse a la gente que llegó a la serie porque era tendencia en streaming. Los veteranos a menudo intentaban bloquear a los nuevos fans cuestionando sus conocimientos sobre el lore antiguo que ya no es canon, como por ejemplo el caso de Chip de Baggy con Angel 2, siendo estos una lesbiana y un gay respectivamente, usando un dato que ya no es canon para justificar el borrado de identidad de estos personajes, ya que antes del piloto y de la serie en general estos dos personajes eran pareja, pero como todos saben, actualmente esto ya no es canon. Dejen de chipear a Baggy con Angel 2, por favor. Cada vez que chipean a Baggy con Angel 2, Unara muere. Aunque muchas veces hacen dibujos de este chip solo para joder al fandom, pero de igual manera, no lo hagan, por favor. El gatekeeping en este fandom nace del sentido de propiedad. Los fans que apoyaron a Bibsy Pop durante años, donando en Patreon y compartiendo el piloto, sienten que el éxito masivo de la serie les ha robado su pequeño refugio. Al volverse mainstream, se siente la necesidad de proteger la esencia de la serie de lo que ellos consideran una masa de fans desinformados o turistas. Cuando A24 y Amazon Prime tomaron las riendas de la producción profesional, se tomó una decisión que sacudió los cimientos de la comunidad: cambiar casi todo el elenco de voces. Durante los 4 años de espera, los actores de voz originales, como Michael Kovac para Angel Dux o Eddard Bosco para Alastor, fueron las caras visibles del proyecto. Ellos interactuaban con los fans en directos de YouTube, hacían voces en broma y alimentaban el hype. Para el fandom, ellos eran los personajes. El cambio se debió a que la serie pasó a ser una producción del sindicato de actores SAG-AFTRA y un musical de Broadway. Se necesitaban actores con experiencia específica en el teatro musical y con contratos sindicales. Esto creó una división dolorosa. Los veteranos del fandom sintieron que la serie perdía su alma independiente para volverse corporativa. Hubo una ola de odio hacia los nuevos actores, como Blake Roman o Erika Henriksen, antes siquiera de que se estrenara el primer capítulo. Afortunadamente, tras el estreno, el talento de los nuevos actores terminó convenciendo a la mayoría, pero la cicatriz de haber perdido a las voces originales aún genera nostalgia
nostalgia y debates amargos. El fandom ya no era guardián, era un espectador, juez y verdugo de su propia comunidad. De hecho, los actores de voz del piloto hicieron una canción como forma de despedirse de sus personajes, la cual es súper bonita y recomiendo ir a escucharla encarecidamente. Hazbin Hotel se convirtió en un punto de fricción cultural. Discusiones sobre representación LGBT, límites del humor, moralidad y consumo irónico dominaron el discurso. El fandom dejó de debatir la serie y comenzó a debatirse a sí mismo. Y aquí me quiero parar un rato largo porque estos temas son los que más levantan polvo en la cloaca de Twitter. Muchos haters usan el tema de que todos en el infierno son gays y por eso es que la serie es un estereotipo asqueroso, cuando no toman en cuenta que la serie es una crítica a varias religiones, y aún no nos han confirmado que en el cielo todos sean heteros. En el capítulo 1 y 6 de la serie, se deja en claro que el cielo es un sistema corrupto y arbitrario. Los ángeles no tienen una lista clara del por qué alguien entra o no, por lo tanto, la presencia de gente queer en el infierno es una crítica a un sistema injusto, no un juicio sobre su moralidad sexual. Para un hater promedio de cualquier franquicia, la presencia de un personaje gay ya contamina la serie. Al tener un elenco donde la diversidad es la norma y no la excepción, los críticos sufren un sesgo donde solo ven lo que les molesta, ignorando al resto de los personajes. A veces, personajes como Baggy reciben odio porque su existencia interfiere con los chips que los fans quieren para Charlie, con personajes masculinos como Alastor. Esto a menudo deriva en ataques a la identidad de Baggy. Existen también el rechazo hacia los personajes bisexuales o pansexuales, donde se les borra su identidad dependiendo de con quién se les dibuje. Uno de los choques más grandes entre quienes ven la ficción como un espacio de exploración libre y quienes creen que el consumo de medios debe ser un acto moralmente puro. Los moralistas o antis sostienen que si un personaje es un asesino, un abusador o un caníbal, como es el caso de Valentino, los fans no deberían romantizarlo, ni crear contenido que lo haga ver heroico o atractivo. Para este sector, disfrutar de un personaje malvado sin condenarlo constantemente es un reflejo de los valores reales del fan. Y otra parte del fandom argumenta que la ficción es precisamente para explorar lo prohibido y que se puede disfrutar de un personaje oscuro sin aprobar sus acciones en la vida real. Este choque genera debates interminables sobre si es ético chipear a ciertos personajes. En este punto estoy 50-50, ya que si bien hay que tener mucha conciencia a la hora de hacer contenido sobre personajes moralmente cuestionables o directamente sin moral, como lo pueden ser los bis. Pueden gustarte, puedes crear contenido de esto, pero todo con conciencia. Te puede gustar sin romantizar. Por ejemplo, en mi opinión personal, el personaje de Valentino es excelente, sabe lo que hace y le gusta lo que hace. En ningún momento muestran que lo que hace es en contra de su voluntad o por necesidad. Lo hace porque quiere, además que su diseño es bastante bueno, y ni hablemos de su diseño final de la temporada 2. Y aún así, por mucho que me guste el personaje, no puedo pasar por alto todo lo que le hizo pasar a Angel. Te estoy viendo a ti, Yoku. Que te guste un personaje no cancela que puedas juzgarlo hasta la muerte. Yo aquí me siento medio rara, porque la segunda temporada hizo que le cogiera cierto cariño a Valentino, además de que me dio algo de pena porque se nota que le gusta Vox pero no sabe cómo decirle que su plan acabará mal si sigue por ese camino. Pero eso no justifica que me caiga bien, todo lo contrario, pero en esta temporada hizo que pueda empatizar con él. El fandom de Hazbin Hotel es un reflejo incómodo. Refleja lo mejor del internet y también lo peor. Polarización, hostilidad y moralidad extrema. Quizás la pregunta no es si el fandom falló, sino si algún fandom puede salir ileso cuando una obra nacida en los márgenes alcanza el centro. El infierno nunca estuvo solo en la pantalla, siempre estuvo también entre nosotros. Al final del día, Hazbin Hotel y su fandom nos enseña que la redención no es un proceso limpio ni silencioso. Es ruidoso, lleno de errores, groserías y conflictos. Pero, al igual que los pecadores del hotel de Charlie, la comunidad sigue adelante, transformando el odio extremo y las fricciones internas en arte, música y conexión. El infierno de Vivian Medrano resultó ser, irónicamente, uno de los lugares más humanos de la televisión contemporánea, porque en un mundo que busca la perfección, el fandom de Hazbin Hotel celebra la belleza de lo que está manchado, lo que es raro y lo que, contra todo pronóstico, se atreve a soñar con el cielo. Actualmente, el universo de Hazbin Hotel sigue en expansión, y todo da a entender que de momento este fenómeno no terminará pronto.
Yo he tenido buenas y malas experiencias como espectadora del fandom, pero no lo hubiera pedido de otra forma, ya que la serie se ha vuelto parte de mi lugar seguro y dudo que alguna vez eso cambie. Y eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado mucho este video. ¿Han tenido alguna experiencia buena o mala dentro del fandom? Pueden dejarla en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirse y demás. ¡Hasta luego! ¡Bye bye! Quisiera darle un agradecimiento muy especial a Miyuki Saeki, a Alan y a mi pareja Minchui Wolf por ayudarme con este hermosísimo guión. Sin su ayuda no lo hubiera terminado a tiempo para hacer este video, así que muchas gracias de verdad.